Muy buenos días, profesor y compañero. Hoy voy a presentar la charla, el portafolio didáctico sobre el texto dramático El ataúd de uso. Mi grupo está conformado por Kevin Acevedo, Liz González, Kenjuri Pinedo, Isacar Gómez y mi persona. El ataúd de uso. Esta obra marca pautas muy específicas dentro del desarrollo novelístico de este país y a la vez se convierte en un testimonio social de un pueblo que se esfuerza por afirmarse como tal, porque el ataúd de uso es la historia de un individuo llamado Manuel Muñoz que intenta paralelamente ser una obra de ficción y una crónica novelada de la lucha panameña por su independencia y su consolidación republicana. El ataúd de uso es una novela distinta que muestra precisamente que Panamá es mucho más que el canal. La novela refleja el esfuerzo de un conjunto social por constituirse como pueblo en medio del desastre de la guerra civil y la tristeza de ver a la República escamoteada ante la maniobra de negociación norteamericana con la burguesía liberal y conservadora. Esta novela es una reflexión sobre el proceso histórico panameño, donde la dignidad de este pueblo se refleja en el disgusto, la desilusión y la amargura que embargan a su personaje principal, que es Manuel Muñoz. La omnisciencia del narrador se desdobla para que los personajes se muestren a sí mismos, reconvirtiéndose en las tipologías propias que conforman la nacionalidad panameña. La historia de la vida de Manuel Muñoz, con su machismo, su imagen legendaria y patriarcal, se convierte en el hilo conductor que atraviesa esta laberíntica novela, manteniendo su unidad. Un poco de Víctor Hugo Fernández. Este autor nació en Costa Rica en agosto de 1955. Estudió Filología y Lingüística Española en la Universidad Nacional y maestría en Literatura Comparada por la Universidad del Estado de Pensilvania en Estados Unidos, donde se especializó en literatura y ciencia. Ha publicado poesías como Calicanto, Genealogía de mi sombra y Escala en Santa Rosa. En resumen, esta novela, el autor es Víctor Hugo Fernández. En el inicio se plantea el problema que tienen, en este caso es Colombia a Panamá. En el desarrollo pasa que luego de haberse liberado de Colombia, llegan otros queriendo hacer un canal y adueñarse de él. Los personajes vienen siendo Manuel Muñoz, Juancho, Amelio Recuero e Irigoyen. El tiempo sucedió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El espacio, que es el lugar donde ocurrió, es el Canal de Panamá y el punto de vista siempre fue de Manuel Muñoz. Textos literarios y no literarios. Los textos literarios es un tipo de texto caracterizado por el predominio de la función poética. Por ejemplo, la novela, la poesía, el cuento y la leyenda. Los textos no literarios es aquel que tiene una función referencial o informativa. Podemos poner de ejemplo las recetas y los avisos publicitarios. Barbarismo y solecismos. El barbarismo es una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o en emplear vocablos impropios, como por ejemplo compraste por compraste, que se elimina la S al final de la palabra, huevo por huevo, que se escribe con H, y pizza por pizza, que se escribe doble Z. Los solecismos es una frase que transgrede las reglas de la gramática. Por ejemplo, te querré por siempre. Es mejor decir te querré para siempre. Y me queda una tarea a terminar. Es mejor decir me queda una tarea por terminar. Gracias. Ok, muy bien. Qué bien. ¿Qué más va a poner? Más nadie. Said vi que me mandó su cuestión por correo, brevemente lo vi antes que estaba metida en Mere. Este grupo está conformado por Valerie Marmolejo, por Kenjuri, por Isacar,
Por Lee González. ¿Quién más? Y Kevin. Y Kevin Acevedo. Más nadie va a exponer. A ver, el grupo de Saí. Ya, profe, ya voy a compartir pantalla. Después ahí me deja que vaya yo a compartir para decirles algo de los temarios del examen y el examen, vaya la redundancia, que ya lo tengo listo, que ya se los puedo enviar. Porque estoy haciendo es que los estoy enviando por grado. Conforme los estoy viendo, ahí mismo los estoy enviando. Oh, wow. Vamos, pues me voy a silenciar, me avisas para grabarte. Yerlene, Christopher, pues, prepárense, pues. Tiene Yerlene primero y tú, Christopher, después, acuérdense. Ya. 1, cuando digo 3, ya estamos listos, ¿sí? 1, ya lo tienes maximizado. ¿Se ve bien, profe? Sí, pero yo Ok. pensé que lo podías agrandar más. Vete a los 3 A puntitos. ver. Ahí está. Ya. Ahora sí. Voy. Ya. Muy buenas tardes, maestras, compañeros. Soy Said Montenegro y hoy les vengo a presentar la charla junto a mis compañeros Christopher Esprúa y Yerlene Santos. Aquí podemos ver el índice de los temas que vamos a tratar. El texto dramático clásico panameño por Yerlene Santos. Adelante, Yerlene. El mundo por los personajes. Ricardo Fernández Guardia de Costa Rica. Cleopatra de Egipto. Cicerón de Roma. Napoleón Bonaparte de Francia. Fernando de España. Julio César de Roma. La política del mundo, estructura de diálogos. Constituye en un documento de inapreciable interés. Plantea, por un lado, el tema de un posible teatro panameño y nos ofrece por el otro un vivo testimonio de la cultura literaria del momento. La política del mundo narra las incidencias que dieron al traste con la República Romana y condujeron a la denominación de César, pero se trata solo de un recurso literario, porque de la Guardia y Ayala alude en verdad a Napoleón, el César moderno. Conflictos. Ansioso de mayor poder, se establa entre ellos una violenta rivalidad que solo César logra resolver. Según relata el título, formando un triunvirato, obtiene por esas razones políticas la mano de Calpurnia y cede a Pompeyo la de su hija Julia. Cicerón explica que Craso ha muerto en la guerra con los partos. Roto el triunvirato, César y Pompeyo luchan por el dominio del imperio. César pasa el Rubicán y parece el Egipto y su opositor en Falcia. Pompeyo huye creyendo encontrar ayuda en Ptolomeo. Infeliz Calpurnia que completa a su padre y a su esposo, contrarios. Al cambiar la escena, César en su campamento explica su actuación contra Pompeyo. Antonio y Casio afirman que los cónsules
integrado por Catón, han dictado un decreto que ordena a César licencia a sus legiones y cumplir pena como traidor. Y se escuchan trompetas y aparece Cleopatra, que le presenta la cabeza de Pompeyo, asesina a Ptolomeo. Okay, sí. César piensa, le estará igual, no, le esperará igual muerte. Desarrollo. La obra fue hallada en el Archivo de Indias, en Sevilla, por Ricardo Fernández Guardia, distinguido historiador costarricense y paciente del dramaturgo ismeño, quien la publicó en San José de Costa Rica en 1902. El asunto corresponde a las circunstancias de la época. Es un gesto de apoyo al rey español. Se estructura en torno a la figura de Julio César, pero a quien en realidad se refiere a Napoleón Bonaparte, pues pretende exaltar el gobierno del heredado de la corona española y en propiedad del dominio impuesto por la tiranía napoleónica, presentando un ejemplo con la destrucción del tirano y su gobierno. Desarrolla a través de la narración de los hechos históricos que pusieron en crisis la República Romana y llevaron a Julio César hasta cúspide del poder y luego a la muerte. Contiene 3 actos con 2 mutaciones de la escena en los 2 primeros y en el cuarto último. Resolución. Inesperadamente, la 10ª legión, favorita de César, levanta la voz para solicitar licencia por no haber recibido las recompensas por los soldados. Creen merecer. El dictador practica su política y sus palabras. Despierta la ambición de los legionarios, quienes desisten de su propósito. Después de cenar, Culpirnia se retira vencida por el sueño. Cleopatra sigue su ejemplo. César se dedica a escribir sus comentarios de improviso. Culpirnia lanza un grito. César la busca y ella se refiere a un sueño. Es augurio de lo que sucederá. Conmovida, le ruega que renuncie a todo y se retire de la vida del campo. César considera que su fin debe ser cual sus principios. Los senadores dan ausencia al político y Bruno espera la puerta. Para César abundan los presagios. La situación presenta tensa, el grupo se acerca al tirano, lo rodea, le hablan y por fin lo atacan. El dictador saca su espada y reclama, moriré, pero matando. Al momento de caer, se cubre el rostro para no conjurada con la ingratitud. Todos proclaman que ha sido el final de un perverso. Cicerón anuncia una paz octaviana para los romanos. Muchas gracias, compañera Guirlene. Ahora pasamos a los vicios del lenguaje por mi compañero Christopher Aisprúa. Los socialismos los socialismos son errores al expresar en una oración o frase. Vamos, aquí el error dice fallecen 3 al ser asesinados. La corrección sería asesinan a 3 personas. El error asesina a mujer dentro de Jeep. Corrección, mujer asesinada en Jeep. El error librería de libros, la corrección sería librería solamente. El error acá sería tenemos hielo frío, la corrección sería tenemos hielo solamente.
El error, acá pintamos casas a domicilio, la corrección sería pintamos casas solamente. El error sería prohibido fumar gas inflamable, la corrección sería prohibido fumar, gas inflamable. El error sería abrido, la corrección sería abierto. El error sería prohibido botar basura, la corrección sería prohibido botar basura. El error sería bienvenidos, la corrección sería bienvenidos. Esos son los barbarismos que son palabras que están mal escritas. Dale a la otra. Acá el error sería vidrios con B grande, la corrección sería vidrios con V. El error sería venta de hielo, la corrección sería venta de hielo con V y con H en hielo. La corrección sería se solicita personal, la corrección sería se solicita personal, pero con C en la solicita. ¿Cuáles de los vicios se produce en mayor cantidad? Se producen más los barbarismos. Son palabras mal escritas, al parecer muy común de ver estos tipos de vicios de lenguaje al salir. Esto se puede deber a que las personas que hicieron tales mensajes no recibieron la educación correcta o simplemente no recibieron educación. Conclusión. Llamamos vicio del lenguaje a las palabras o a las construcciones lingüísticas equivocadas. Algunos vicios del lenguaje son barbarismo o extranjerismo, solecismo, anfibología, cacofonía, pobreza de vocabulario, redundancia y pleonasmo. Muchas de estas las cometemos sin darnos cuenta, ya que son ya parte de la forma de hablar o escribir de cada uno. Pueden pasar en periódicos, noticias en vivo, etc. Las más comunes son el barbarismo y el solecismo. Para corregir estos vicios se puede hacer lectura, redacciones, hacer sopas de letras, etc. Muchas gracias, compañero Christopher. Ahora es mi turno de explicar la comprensión lectora de textos, ya sean literarios o no literarios. La taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es una especie de tabla que ayuda a clasificar los objetivos educativos jerárquicamente para clasificarlos según su complejidad. Aquí vemos un video explicativo corto. La taxonomía de Bloom fue creada por Benjamin Bloom en 1956, publicada como una especie de clasificación de resultados y objetivos de aprendizaje que en más de medio siglo desde entonces se ha utilizado para todo, desde marcar tareas digitales y evaluar aplicaciones hasta escribir preguntas y evaluaciones. La secuencia original fue revisada y modificada en 2001 por Lorin Anderson y David Cradwell, adaptándola a las necesidades del momento. Actualmente encontramos 6 niveles dentro de la taxonomía de Bloom, donde el nivel más bajo representa las habilidades cognitivas con un nivel de complejidad bajo y en el más alto las más complejas y exigentes. Enseguida vamos a ver cuáles son los niveles que la conforman, pero antes veamos por qué la taxonomía de Bloom es tan amada por los educadores. El motivo principal, entre otras virtudes, es porque les da una forma de pensar sobre su enseñanza y el aprendizaje posterior de sus estudiantes. Veamos qué usos principales le podemos dar a la taxonomía de Bloom. Se puede utilizar para crear evaluaciones, evaluar la complejidad de las tareas, aumentar la dificultad de una lección, simplificar una actividad para ayudar a personalizar el aprendizaje,
diseñar una evaluación sumativa o planificar el aprendizaje basado en proyectos, entre otras. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los niveles de la taxonomía de Bloom. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a proporcionar varios ejemplos prácticos para cada nivel y eso te ayudará a entenderlo mejor. En este nivel, puedes pedir a los estudiantes que reciten algo que les has enseñado, citando información memorística basada en conferencias anteriores, material de lectura o notas. Es el nivel más básico de la taxonomía de Bloom, pero presenta una base muy importante, un trampolín hacia un aprendizaje más profundo. Una forma básica de evaluar el aprendizaje en este nivel es haciendo preguntas simples o preguntas de opción múltiple. Esto muestra que el estudiante puede memorizar hechos y recordarlos, pero aún no sugiere que los estudiantes realmente entiendan el material. Algunos ejemplos de actividades que podemos desarrollar en este nivel pueden ser memorizar un poema, recordar las capitales de un estado o recordar fórmulas matemáticas. El segundo nivel de la taxonomía de Bloom es comprender. Para trabajar este nivel, pide a los alumnos que discutan sobre un tema o una idea con sus propias palabras, para así evaluar su comprensión desde la etapa recordar de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, puedes proponer actividades que impliquen parafrasear una historia o una definición, explicar un concepto con sus propias palabras o explicar la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado. Un estudiante que alcance este nivel puede interpretar los materiales y demostrar su comprensión. El tercer nivel de la taxonomía de Bloom es cómo están estructurados. El quinto nivel de la taxonomía de Bloom es evaluar. Aquí es donde el estudiante hace una valoración crítica sobre el valor del material que acaba de aprender, aplicar y analizar, para poder diferenciar entre hechos y opiniones o inferencias. Eso podría incluir encontrar una solución efectiva a un problema o justificar una decisión específica y poder respaldar esa justificación con conocimiento. Algunas de las actividades que podemos desarrollar son emitir un juicio sobre un dilema ético o ilustrar el valor relativo de una innovación tecnológica en un entorno específico, como podría ser una herramienta que ayude a recuperar la cosecha que un agricultor ha plantado en el campo. Herramientas como encuestas y blogs pueden ayudar en este nivel particular. El sexto y último nivel de la taxonomía de Bloom es crear. En este nivel final de la taxonomía de Bloom, el estudiante demuestra pleno conocimiento al aplicar lo que ha aprendido, analizado y evaluado. Ahora es el momento de construir algo tangible o conceptual. Eso podría incluir escribir un manual o un informe sobre un tema en particular, diseñar una máquina o revisar un proceso para mejorar los resultados. Los proyectos pueden variar desde ensayos detallados que unen partes del aprendizaje para formar un concepto o idea completa o establecer contactos con otros para discutir los méritos de un estudio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios en qué campo tienes pensado. Este video se llama La taxonomía de Bloom, que es ejemplos por recursos aula. Para que después de la clase, si lo quieren volver a ver para comprenderlo mejor, puedan buscarlo en YouTube. Bueno, comprendiendo esto, vemos que la comprensión es el segundo nivel de la taxonomía de Bloom y el paso previo para aplicar los conocimientos comprendidos y aprendidos en el aula, por lo que no podremos lograr los siguientes objetivos, como aplicar y analizar, si no comprendes primero los conocimientos. La comprensión lectora se da cuando el lector comprende el mensaje e ideas de un texto y reflexiona sobre ello, para utilizarlo en el futuro. A esto, en mi texto paralelo, yo le
le di una definición que lo que yo entiendo por comprensión lectora es el acto de leer para entender y aprender qué es lo que transmite el texto y poder aplicarlo a futuro, que es una definición parecida, pero adaptada a lo que yo puedo entender. También podemos ver la prelectura, que es una lectura de acercamiento al texto antes de leerlo en su totalidad y permite saber rápidamente el tema, elementos del texto y la información que posee según el libro. Por lo que yo resumí que la prelectura ayuda a saber si el texto no literario, porque esto es un mecanismo de comprensión lectora de textos no literarios. Si el texto no literario que vas a leer te interesa, te es útil, te llama la atención o te da algún tipo de curiosidad, pues, o interés para seguir investigando sobre él. Los mecanismos de prelectura según el libro se dividen en dos, los visuales y los textuales. Los visuales son la extensión del texto, sus ilustraciones, gráficos y esquemas. Y los textuales son el análisis de la tipografía, esquemas, notas y otros. En base a esto, yo descubrí que los mecanismos visuales analizan los elementos más llamativos del texto y los textuales analizan los elementos del cuerpo textual en específico. Como el proyecto me sugiere que explique algunos casos difíciles de comprender, yo incluí las novelas y los textos informativos instructivos. ¿Por qué razón? Porque las novelas son difíciles de entender para algunas personas porque contienen palabras que el autor usa para decorar y cumplir la finalidad de un texto literario, pero el lector desconoce de ella. Para esto puedes leer el texto en cuestión varias veces en voz alta y analizar los elementos de la narración presentes para poder comprenderlo mejor. Esos elementos son, llámese personajes, espacio, tiempo, etc. Los textos informativos e instructivos, por su parte, no literarios, suelen contener palabras y tecnicismos desconocidos para nosotros, por lo que te puedes ayudar de un diccionario para entender su significado o investigar en otras fuentes como el Internet para ampliar el conocimiento sobre el tema. Aquí podemos ver ejemplos de tecnicismos y palabras que el autor usa para decorar. Por ejemplo, aquí podemos ver selección natural. Es un tipo de tecnicismo. Haploide, alelo, gametos, enzima, biología, diploide, homeostasis. Son todos tecnicismos biológicos, en específico por lo que veo son de la genética que muchas personas desconocen y no podrían entender bien el texto de no saber el significado de estas palabras. Aquí podemos ver palabras que el autor usa para decorar el texto, por ejemplo, hurgar, sortear, rincón, desbaratar, clasicismo, todas esas palabras también tendríamos que buscar el significado para poder comprender lo que el lector lo que el autor nos quiere expresar. La comprensión lectora de textos literarios conlleva una serie de dificultades específicas, las cuales nos obligan a plantear esquemas teóricos de trabajo según el libro. ¿Por qué? Porque a diferencia de los textos no literarios, la comprensión lectora de textos literarios conlleva la identificación y análisis de características específicas propias de cada tipo de texto literario escrito por cada autor. Como por ejemplo el contenido y la forma. El contenido es el mensaje del texto y la forma es el modo como éste se comunica. El contenido se manifiesta en el significado de las palabras y expresiones y la forma en la manera en que el autor escribió el texto según el libro. Por lo cual,
el contenido y la forma son igualmente importantes en los textos literarios, ya que son característicos de este para cumplir su función. Por ejemplo, aquí podemos ver que el contenido se estudia en los personajes y el espacio, si es narrativa, o en el yo lírico y el motivo lírico, si es un texto poético. Además de estudiarse también en las figuras de pensamiento, que son recursos que afectan el significado de las palabras que enriquecen el texto. Y la forma se manifiesta por su parte en el estilo de la escritura propia del autor. El motivo por el cual yo descubrí que la narrativa y la poesía son tan diferentes entre sí es su finalidad, ya que el primero, la narrativa, trata de contar y relatar una historia, y el segundo sirve para expresar sentimientos e ideas, sin llevar a cabo una secuencia lógica necesariamente, y además de utilizar versos. Aquí podemos ver los personajes de un texto narrativo y el espacio, mientras que el yo lírico de una poesía y el motivo lírico que puede ser melancolía, amor o algún otro sentimiento o idea. El aprender colectivo. Algunas dificultades para detectar barbarismos y solecismos y sus soluciones. Hay palabras que al ser usadas frecuentemente de manera incorrecta, las personas no lo llegan a notar como algo mal dicho o escrito. Esto se puede mejorar al practicar más la lectura y escritura, y los diccionarios pueden ser útiles cuando tengas dudas de una palabra o cuando tengas que hacer un trabajo. El uso de la prelectura en vida cotidiana para entender de manera más fácil y rápida la información, por ejemplo, al investigar sobre las especies de mamíferos marinos de un libro de animales, en un libro de animales acuáticos, si analizas las ilustraciones, los títulos y los subtítulos, puedes darte cuenta de manera más fácil de que ya llegaste a los mamíferos de agua salada, que es lo que quieres averiguar. Que si son imprescindibles los temas de textos literarios como el lector. Sí son imprescindibles, porque a los textos literarios corresponden la mayoría de textos de entretenimiento, por lo que es importante conocer sobre el tema si queremos disfrutar de ellos placenteramente. ¿Cuál de los temas se relaciona más con la vida cotidiana? Los barbarismos, eso lo decimos ya que es común escuchar a personas cometiendo estos errores, y con el conocimiento adquirido de estos temas podemos aplicar su error y ayudarlas a no volver a cometer. Y por último, es la que más se utiliza en las actividades escolares porque cada día estamos expuestos a nuevos textos que tenemos que trabajar y por lo que comprender es imprescindible. Muchas gracias. Ya se me acaba el tiempo.